Nunca imaginé que llegaría a casa y me encontraría con extraños ya dentro. Dos hombres estaban plantados en mi salón como si fueran los dueños del chalet adosado. Uniformes caqui. Botas de seguridad. Portapapeles en la mano. Uno daba golpecitos en la repisa de la chimenea como si buscara carcoma, el otro me miró por encima del hombro con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Mi primer impulso fue de rabia pura. ¿Quién coño son estos? Pero entonces vi a Laura. Mi mujer estaba sentada tranquilamente a la mesa de la cocina. Brazos cruzados. La placa oficial brillando débilmente colgada del respaldo de la silla. No dijo ni una palabra. Pero sus ojos se clavaron en los míos. Firmes y helados. Buenas tardes. Señor Herrera, dijo por fin uno de ellos. Inspección de seguridad contra incendios obligatoria. Su voz sonaba aceitada. Ensayada. Como si hubiera repetido esa frase 1000 veces. Sentí un nudo en el estómago. No eran bomberos oficiales. No eran técnicos del ayuntamiento. Conocía una inspección real cuando la veía. Y esto no lo era. Y sin embargo, el adhesivo rojo chillón pegado en mi puerta principal gritaba lo contrario: peligro. Incumplimiento grave. Cumplimiento inmediato requerido. Cualquiera que pasara por la calle pensaría que mi casa era una bomba de relojería. Apreté los puños intentando controlar la respiración. Una parte de mí quería echarlos a patadas. Otra me decía que me quedara quieto porque Laura no se había movido. No había pestañeado siquiera. Esa calma en su rostro significaba algo. Algo grande estaba a punto de estallar. El más alto se acercó. Bolígrafo rascando el formulario. Las reparaciones rondarán los 5.000 euros. Empezamos inmediatamente. Sonrió como un lobo midiendo a su presa. Fue entonces cuando vi la lucecita roja parpadeando en la estantería. Mi cámara oculta. Grabando. Capturando cada movimiento. Y en ese instante lo supe, esto no iba solo de mi casa. Iba de desenmascararlos. Porque Laura no era solo mi mujer. Era la jefa de bomberos del municipio y la inspectora jefe de la policía local. La máxima autoridad en seguridad contra incendios y orden público de toda la zona. Y estos idiotas acababan de intentar timar a la única persona que podía cerrarles el chiringuito desde todos los ángulos posibles. Las mañanas solían ser mi momento favorito antes de que todo se torciera. Aquel martes empezó como cualquier otro. El sol salía despacio por encima de los tejados de teja árabe, tiñendo el cielo de un naranja suave. La urbanización Los Pinos parecía tranquila. Incluso bonita. Céspedes bien cortados. Riego automático. Bicicletas de niños tiradas en las entradas. En la superficie. La estampa perfecta de la vida residencial madrileña. Me preparé un café solo bien cargado y salí al porche. El aire era fresco. Olía a hierba recién cortada. Durante unos minutos me permití creer que todo seguía normal. Los pájaros cantaban. Un furgón de reparto bajaba la calle. En algún sitio ladró un perro. Entonces lo vi, un papel pegado en mi puerta. Rojo intenso. Letras mayúsculas gruesas. El estómago se me encogió antes siquiera de leerlo. Aviso. Peligro incendio. Inspección obligatoria. El papel se adhería a la madera como una marca de vergüenza. El tipo de cosa pensada para humillarte delante de todo el vecindario. El corazón me latía con fuerza mientras lo arrancaba. El pegamento se me quedó pegado en los dedos. Dentro. Laura ya estaba en la mesa con su café. Levantó la vista al oírme maldecir entre dientes. ¿Qué pasa esta vez? Dejé el papel de un golpe delante de ella.
Lo leyó una vez. Luego otra. Frunciendo el ceño. No pueden hacer esto, dijo en voz baja. No sin preaviso. No sin causa, pero vi algo parpadear en sus ojos. Preocupación. Quizás hasta rabia. Recorrí la casa revisando cada pared. Cada detector de humo. Cada enchufe. Todo estaba perfecto. La casa era más segura que la mitad de los chalets de la urbanización. Sin embargo, al mirar fuera me di cuenta de que no éramos los únicos. Arriba y abajo de la calle. Los mismos papeles rojos pegados en cada puerta como banderas de advertencia. Todas las casas marcadas igual. Crucé hacia la casa de Tomás Molina. Al otro lado. Él ya estaba arrancando su aviso. Murmurando tacos. ¿Te puedes creer esta mierda? Gruñó al verme. Dicen que la instalación eléctrica está defectuosa. Si la cambié el año pasado. Le enseñé mi aviso. Mismo cuento. Fue entonces cuando la vimos, Elena Vargas. Presidenta de la comunidad. Bajando la acera con su blazer a medida como una reina revisando su reino. Portapapeles en mano. Labios apretados en una sonrisa fina. Se paraba en cada casa. Asintiendo como si inspeccionara súbditos. Y cada puerta que pasaba llevaba el mismo papel rojo. Nos vio mirándola y saludó alegremente. Su voz cruzando la calle. Solo una medida rutinaria de seguridad. Caballeros. Nada de qué preocuparse mientras todo el mundo colabore. La sangre me hirvió. ¿Colabore? Esa palabra como si fuéramos niños y ella la directora del colegio. Dentro. Laura me esperaba en la puerta. Había estado observando también. Están preparando algo, dijo. No me digas, murmuré. La pregunta es qué. Me miró largo rato. Luego dejó la taza con un golpe seco. Marcos. Ten cuidado. Esto huele mal. Mal de verdad. Más grande que unas simples normas. Asentí. Arrugando el papel en el puño. Y en ese momento, el amanecer tranquilo se convirtió en mentira. Los pájaros seguían cantando. El sol seguía brillando. Pero la urbanización ya no era segura. Ni de lejos. Había oído hablar mucho de Elena Vargas mucho antes de tenerla cara a cara. En nuestra urbanización no solo conocían su nombre. Lo susurraban como niños contando historias de miedo. Llevaba casi 10 años como presidenta de la comunidad. Reelegida cada año sin oposición. Algunos decían que era porque mantenía el orden. Otros murmuraban que nadie se atrevía a presentarse contra ella. Desde lejos, Elena parecía impecable. Blazer caro. Perlas. Pelo perfectamente peinado que ni el viento movía. Era el tipo de mujer que te hacía pensar que lo tenía todo bajo control. Y quizás lo tenía. Si por control entendías controlar la vida de los demás. Aquella mañana. Después de los avisos rojos. Por fin llamó a mi puerta. Yo seguía furioso. Con el papel arrugado en la mano. Cuando sonaron 3 golpes secos. Precisos como un metrónomo. Abrí y allí estaba. Portapapeles contra el pecho como un escudo. Señor Herrera, dijo con tono suave. Ensayado. Veo que ha recibido el aviso de peligro incendio. Sus ojos se deslizaron más allá de mí. Escaneando mi salón como si tuviera derecho. No la invité a entrar. Pero cruzó el umbral de todos modos. Me tensé. ¿Le importaría explicarme de qué va esto? Levanté el papel. Sonrió. Una sonrisa fina que nunca llegaba a los ojos.
Protocolo rutinario de seguridad. Hemos contratado técnicos especializados para inspeccionar todas las propiedades. Ha habido quejas. ¿Quejas? Salté. La instalación está perfecta. Todo cumple la normativa. Usted lo sabe. Elena inclinó la cabeza como si yo fuera un niño terco que no quiere comer verdura. Quizás. Pero el cumplimiento es obligatorio. Si quiere evitar sanciones, le sugiero plena colaboración. La palabra, sanciones, quedó flotando como una nube de tormenta. Detrás de mí. Laura entró en la habitación. No dijo nada. Pero la placa ahora estaba visible en su cinturón. Deliberada. Vi cómo los ojos de Elena bajaban hacia ella. Por un segundo. Su máscara se resquebrajó. Solo un destello de irritación que disimuló al instante. «Ah. Señora Herrera», dijo con dulzura. «Siempre es un placer. Confío en que ayudará a su marido a entrar en razón». Laura no se inmutó. Solo la miró con esa calma que siempre descolocaba a quien creía tener poder. Elena se volvió hacia mí. Bajando la voz. «Sería una lástima», murmuró, «que la no colaboración escalara». Ahí estaba. La amenaza detrás de la sonrisa. Apreté la mandíbula. Todos los instintos me pedían echarla. Pero me obligué a quedarme quieto. A escuchar. Porque algo en la mirada de Laura decía, espera. ¿Observa? Déjala hablar. Elena por fin cerró el portapapeles con un clic. Garabateó algo y giró hacia la puerta. Las inspecciones empiezan mañana, dijo con ligereza. Espero acceso total. Se marchó taconeando por la acera como disparos. La vi alejarse calle abajo, los vecinos la miraban nerviosos al pasar. Algunos sonreían tensos. Otros apartaban la mirada. Nadie se atrevía a enfrentarla. En ese momento lo entendí, Elena Vargas no dirigía solo una comunidad de vecinos. Dirigía un reino. Y en su reino, el miedo era la ley. Al día siguiente la urbanización ya se sentía distinta. Ya no eran solo los papeles rojos. Era el silencio. Ese silencio que notas solo cuando reemplaza algo que antes estaba ahí. Las charlas de niños en las paradas del autobús. Los saludos casuales entre vallas. La gente ya no se miraba. Miraban sus puertas. Sus avisos. Sus carteras. Yo estaba en el porche. Café enfriándose en las manos. Viendo cómo dos hombres de uniforme caqui iban casa por casa. No eran técnicos municipales. No eran bomberos oficiales. Solo contratados por Elena. Llevaban cinturones de herramientas y portapapeles. Moviéndose con una autoridad que no se habían ganado. En cada casa llamaban. Entraban y salían con papeles firmados. Y en cada cara se veía un poco más de derrota. Cuando llegaron a casa de los Molina, Tomás se plantó al principio. Su voz cruzó la calle. Enfadada. Potente. De esas que suelen salirse con la suya. Pero en 15 minutos su tono bajó. Luego lo vi firmar. Su mujer, Ana, estaba detrás, abrazando al bebé como un escudo. Me miró cuando los técnicos se marchaban. Cara pálida. Mandíbula tensa. Dicen que nos multarán 500 euros al día si no cumplimos, murmuró. Maldije por lo bajo. 500 euros al día. Eso era extorsión pura y dura. Al mediodía los técnicos ya habían visitado una docena de casas. Camiones llenaban las calles. Material descargado. Como si un proyecto de obra a gran escala hubiera empezado de la noche a la mañana.
El ruido de taladros y martillos rompía la calma habitual de la urbanización. Dentro. Laura paseaba por el salón. Van demasiado rápido, dijo. Demasiado para que sea legal. Asentí. Intenta abrumarnos. Asustarnos para que paguemos antes de que nadie pregunte. Laura se apoyó en la encimera. Brazos cruzados. Ese es su error. Pero yo no estaba tan seguro. Porque al salir otra vez vi algo que me heló más que los avisos rojos. Una fila de vecinos esperaba cerca de la rotonda para hablar con Elena. Ella estaba sentada detrás de una mesa plegable como una funcionaria repartiendo permisos, portapapeles, formularios. Hasta una cajita para el efectivo. La gente entregaba cheques allí mismo. Y Elena sonreía a cada uno. Esa misma sonrisa fina que yo había visto el día anterior. Gracias por su colaboración, decía con voz melosa. Todo se resolverá pronto. Parecía menos un programa de seguridad y más un tributo a una reina. Me acerqué. Puños apretados. Pero la voz de Laura resonaba en mi cabeza, espera. ¿Observa? Déjala hablar. Así que me quedé al borde. Callado. Mientras vecino tras vecino firmaba su dinero. Algunos parecían avergonzados. Otros aliviados. Como si pagar les comprara seguridad. Cuando terminó, Elena se levantó. Repasando su pequeño reino. Su mirada barrió la gente hasta posarse en mí. Esta vez no sonrió. No hacía falta. Sus ojos lo decían todo, tú eres el siguiente. Aquella noche la urbanización parecía otro lugar. Camiones ronroneando hasta tarde. Luces de obra iluminando las fachadas. Sombras alargadas sobre los jardines. En algún sitio un bebé lloraba. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina. El aviso rojo todavía arrugado delante. Intentando controlar la respiración. Esto no va solo de dinero, dijo Laura en voz baja. La miré. ¿Entonces de qué? Su mandíbula se tensó. De control. Está probando hasta dónde puede empujar. Me recosté. El cansancio aplastándome. ¿Y si nadie empuja hacia atrás? Laura me miró. Firme. Sin pestañear. Entonces gana ella. El peso de esas palabras cayó pesado en la habitación. ¿Fuera? Taladros zumbaban. Luces brillaban y el imperio de Elena crecía con cada cheque firmado. Y yo solo podía pensar, mañana volverán a mi puerta. A la mañana siguiente esperaba otro golpe en la puerta. 3 veces. Preciso. Pero cuando llegó fue más fuerte. Impaciente. Y esta vez Elena no venía sola. Trajo a 2 de sus técnicos caqui. Portapapeles bajo el brazo. Cinturones tintineando como armas. Señor Herrera, dijo Elena suavemente cuando abrí. Venimos por su inspección. No me moví. Querrá decir por su timo. Sus labios se curvaron en esa sonrisa fina. Llámelo como quiera. El procedimiento es obligatorio. A menos que prefiera la multa. Dio un golpecito en el portapapeles. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Detrás de mí. La voz de Laura cruzó la habitación. En realidad, dijo con calma. Antes de entrar necesitaré ver sus permisos. Elena se giró. Sorprendida. Sus ojos cayeron sobre Laura. Esta vez la placa en el cinturón era inconfundible. Brillando a la luz de la mañana. Por primera vez desde que la conocía. Elena dudó. Solo un latido. ¿Permisos? Repitió. Tono más afilado.
Sí, dijo Laura. Calmada y firme. Dio un paso adelante. Cada movimiento medido. Controlado. Si esta inspección está autorizada por el ayuntamiento, debe haber documentación. Formularios de autorización. Números de licencia de sus técnicos. Veámoslos. Los técnicos se removieron incómodos. Uno tosió. El otro miró a Elena esperando órdenes. La máscara de Elena flaqueó. Solo un poco. Pero lo vi. Una grieta. Entrecerró los ojos. Labios apretados. Luego soltó una risa aguda y quebradiza. ¿En serio? ¿Señora Herrera? No hace falta dramatizar. Somos todos vecinos. Seguro que no espera que meta papeleo legal en un asunto de seguridad tan sencillo. La mirada de Laura no vaciló. Exactamente eso espero. El silencio se estiró. Por un momento solo se oyó el ruido de un cortacésped calle abajo. Finalmente Elena cerró el portapapeles de golpe. Muy bien. Volveremos cuando estén dispuestos a ser razonables. Giró bruscamente. Tacones golpeando el porche. Los técnicos la siguieron. Pero no antes de que uno murmurara algo que sonó mucho a pérdida de tiempo. Cerré la puerta y solté el aire con fuerza. Me temblaban las manos. Laura se apoyó en la pared. Brazos cruzados. Tranquila como siempre. ¿Lo ves ahora? Preguntó. Asentí despacio. Eso es su debilidad, dijo Laura. Cuenta con el miedo. Con que la gente se doblegue sin preguntar. En cuanto exiges pruebas. Permisos. Documentación. Su poder se derrite. Me dejé caer en una silla. La cabeza todavía zumbando. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Llamamos al ayuntamiento? Laura negó con la cabeza. Todavía no. Si vamos demasiado pronto, nos enterrará en excusas. Lo convertirá en un malentendido. Necesitamos exponerla públicamente con pruebas que nadie pueda negar. Pensé en la lucecita parpadeando en la estantería. Mi cámara oculta grabando cada palabra. Cada amenaza. Cada inspección falsa. Una sonrisa lenta se dibujó en mi cara. ¿Pruebas como esta? Los ojos de Laura se encontraron con los míos. Por primera vez en días. Sonrió también. No grande. No exagerada. Solo lo justo para decir, ahora sí vamos por buen camino. Aquella noche rebobiné la grabación. La voz de Elena llenó la habitación. Chorreando autoridad. Inspección obligatoria. Las sanciones escalarán. Todo estaba allí. Claro como el agua. Pero un momento destacó, cuando Laura pidió los permisos y Elena dudó. Ese medio segundo de vacilación valía más que todas las amenazas del mundo. Era la prueba de que no era lo que decía ser. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Sentí algo moverse bajo el miedo. No rabia. No desafío esperanza. Al final de la semana la urbanización ya no parecía un hogar. Parecía un campo de batalla. Aunque nadie había declarado la guerra en voz alta. Las líneas eran invisibles. Pero yo las veía. De un lado. Los que habían cedido, los que firmaron los cheques. Dejaron entrar a los técnicos. Asintieron mientras Elena prometía seguridad y cumplimiento. Hablaban en susurros. Evitaban miradas. Apretaban más fuerte la cartera. Del otro. Los resistentes. Menos. Pero visibles. Puertas cerradas cuando llegaban los de Elena.
Avisos arrancados. Rumores susurrados en los porches cuando caía el sol. Y en medio. El miedo. Pesado. Asfixiante. Lo vi en los ojos de Ana Molina cuando pasaba con el carrito. Cabeza baja. Andando rápido. Lo vi en el viejo señor Pérez, que antes saludaba a todos desde su mecedora. Ahora se quedaba rígido, mirando la calle como si lo hubiera traicionado. Pero la señal más clara llegó una tarde cuando Tomás cruzó mi jardín. Parecía agotado. Afeitado deprisa. Ojeras profundas. Empezaron a tirar las paredes del sótano, dijo sin preámbulos. Voz rota. Dicen que hay moho negro. Elena dice que no pueden enseñarnos los análisis. Solo siguen facturando. Apreté los puños. Tomás. Te están timando. Soltó una risa amarga. Ya me di cuenta después de la tercera factura. Laura salió de la cocina. Tranquila como siempre. ¿Quieres salir? Le preguntó. Tomás nos miró alternativamente. Por un segundo pensé que diría sí. Pero luego sus hombros se hundieron. No puedo. Ana está asustada. Ya hemos pagado demasiado. ¿Y si se vengan? ¿Y si perdemos la casa? Se marchó antes de que pudiera contestar. Sus palabras se me clavaron como espinas. ¿Y si perdemos la casa? Ese era el cepo que Elena había construido, una cárcel hecha de miedo e hipotecas. Aquella noche, mientras Laura y yo revisábamos de nuevo la grabación, llamaron suavemente a la puerta de atrás. Con cautela. Abrí y encontré a doña Isabel Soto, la viuda discreta de 2 casas más abajo. Miró por encima del hombro antes de entrar. No tengo mucho tiempo, susurró. Pero vi lo que hicisteis cuando Laura pidió los permisos y cómo se quedó helada. Laura se inclinó hacia adelante y doña Isabel bajó aún más la voz. Quiero ayudar. Lleva acosándome desde que murió mi marido. Multas. Avisos. Amenazas. Pagué una vez. Nunca más. De su bolso sacó un cuaderno negro pequeño. Páginas llenas de fechas. Cantidades. Copias de cheques. He ido anotando todo, dijo. Cada céntimo que me ha sacado. Pensé que algún día podría importar. Miré el cuaderno como si fuera oro. Porque de alguna forma lo era, prueba. Evidencia dura del timo. Laura lo tomó con cuidado. Esto importa más de lo que crees. Por primera vez en semanas. Doña Isabel sonrió. Tenue pero real. Pues usadlo. Por favor. Acabad con esto. Después de que se marchara me quedé en silencio. La urbanización se estaba rompiendo. Sí. Pero también las grietas en el poder de Elena se extendían. Silenciosas. Secretas. Algunos habían elegido el miedo. Pero otros, como doña Isabel, elegían resistir. La guerra ya no estaba solo en nuestra puerta. Estaba en el corazón de los vecinos. Y eso la hacía más peligrosa y más esperanzadora. El cuaderno negro estaba sobre la mesa de la cocina como si brillara. Doña Isabel lo había puesto en manos de Laura con un susurro tembloroso. Pero dentro de esas páginas había algo más fuerte que el miedo, fechas. Cheques. Cantidades. Todo documentado con cuidado. Prueba de que Elena llevaba años sangrándola. Laura pasaba cada línea como si leyera un mapa. Un mapa que no solo llevaba hasta Elena. Era Elena. Su codicia. Su arrogancia. Sus mentiras. Todo expuesto en letra clara.
Esto no es una queja, murmuró Laura. Es evidencia. Evidencia sólida. Por primera vez en semanas sentí algo moverse dentro de mí que no era rabia ni pavor, esperanza. Pero Laura no sonreía. Dejó el cuaderno. Cruzó los brazos y me clavó esa mirada que solía usar con los novatos en comisaría. Un solo registro no basta. Necesitamos un patrón. Un rastro. Más de lo que ella pueda negar. Aquella noche nos sentamos juntos bajo la luz tenue, esbozando cómo convertir esta pesadilla vecinal en un caso. Ya no solo nos defendíamos. Estábamos construyendo algo que podía derrumbar todo el timo de Elena. A la mañana siguiente Elena subió por mi entrada taconeando. Portapapeles en mano. Normalmente habría arrancado su aviso antes de que manchara la puerta. Pero esta vez lo dejé allí, ondeando al viento como cebo en un anzuelo. Hasta hice una llamada en el porche. Lo bastante alto para que la vecina Cotilla de enfrente oyera. Quizás sea más seguro pagarles. No quiero problemas. Seguro que al atardecer Elena volvió. Me sonrió como un gato que huele carne fresca. Señor Herrera, ronroneó. Me alegra tanto que haya entrado en razón. Hablemos de las reparaciones. Mis técnicos pueden empezar inmediatamente. Cada palabra. Cada golpe arrogante de su bolígrafo. Estaba siendo capturado por la cámara oculta detrás de la lámpara del salón. El corazón me latía fuerte mientras empujaba un contrato sobre la mesa, una impresión barata con un sello falso del ayuntamiento en la cabecera. Era ridículo. Pero no me reí. Mantuve la cara seria. Hasta asentí como un hombre derrotado. Lo revisaré con mi mujer, dije con calma. Se marchó satisfecha. Y Laura cogió el contrato como quien recoge una prueba en la escena de un crimen. Falsificación, murmuró, levantándolo a la luz. Solo esto podría acabar con ella. La noticia corrió más rápido de lo que esperábamos. Doña Isabel debió de susurrárselo a alguien. Porque en pocos días dos familias más aparecieron por la puerta de atrás. Las dos con sus propias carpetas de documentos. Sobres llenos de cartas de Elena. Recibos de pago. Hasta una grabación de ella gruñendo por teléfono sobre tasas de cumplimiento. Cada vecino tenía la misma cara, cansado. Asustado. Culpable por no haber hablado antes. Nos entregaban sus pruebas como si fueran contrabando. Luego suplicaban que no usáramos sus nombres. La calma de Laura los tranquilizaba. Ya habéis ayudado más de lo que creéis, decía suavemente. Esto no es solo por vosotros. Es por todos. Algunos se negaron, volviendo a su miedo. Pero bastantes vinieron para dibujar el cuadro completo. Elena llevaba años usando el mismo manual, amenazas. Multas falsas. Embargos ilegales. Siempre la presión justa para que pagaran. Siempre escondiéndose detrás de esa falsa autoridad. Nuestro comedor se convirtió en algo sacado de una oficina de detectives. Papeles extendidos sobre la mesa. Carpetas marcadas con fechas. Un calendario en la pared con las visitas de Elena rodeadas en rojo. Y en medio de todo. Laura, tranquila. Concentrada. Feroz. No se trata solo de pillarla infraganti, me dijo una noche mientras revisábamos las pilas de las cámaras. Se trata de romper el miedo. En cuanto la gente vea que puede sangrar, todo el castillo de naipes se viene abajo. Miré las pruebas extendidas. La lucecita roja de la cámara en la encimera. Y me di cuenta de algo. Durante semanas habíamos esperado. Reaccionado. Escondido. Ahora ya no nos escondíamos. Cazábamos. Aquella noche.
Al guardar los archivos. Laura puso la mano en mi hombro. Sus ojos, calmados pero inflexibles, se encontraron con los míos. ¿Te das cuenta, dijo en voz baja, de que una vez que soltemos esta trampa, ya no hay vuelta atrás? Sostuve su mirada, sintiendo el pulso constante de la adrenalina en el pecho. Bien, le dije. No quiero volver atrás. La noche antes de que todo estallara apenas dormí. No por miedo. Esa etapa ya había pasado. Era otra cosa, la anticipación inquieta antes de que estalle la tormenta. Cuando el aire se carga y los árboles se quedan quietos de forma antinatural. Laura. Tranquila como siempre. Revisaba los archivos por última vez mientras yo paseaba por el salón escuchando el zumbido suave de las cámaras ocultas. Esto es todo, murmuré. No levantó la vista. Tiene que ser perfecto. Elena llegó a la mañana siguiente justo a la hora. Nunca llegaba tarde. Nunca descuidada. Eso era lo que la hacía peligrosa. Su coche entró en la entrada. Reluciente. Y bajó como si fuera dueña de toda la calle. Portapapeles en mano. Gafas de sol en la nariz. Esa sonrisa conocida grabada en la cara. Abrí la puerta antes de que llamara. Buenos días. Elena, dije, dejando que un poco de resignación se colara en mi tono. Pasa. Entró taconeando sobre la madera. Ojos escaneando la habitación como un depredador midiendo territorio. Me alegra que hayas entrado en razón, dijo con dulzura. Vamos a cerrar los detalles hoy. Puedo tener a mis técnicos aquí en una hora. Necesitaremos acceso al sótano. Al garaje, y su voz se apagó mientras sacaba otro fajo de papeles. Frescos y recién impresos. Ah. Y hay una nueva tasa de cumplimiento. Nada importante. Solo un formalismo. La cámara oculta sobre la repisa parpadeaba en rojo. Cada palabra. Cada promesa falsa. Cada línea de firma falsificada. Todo estaba siendo grabado. Tomé los papeles. Los hojeé despacio, dejando que viera cómo me temblaban las manos. Es mucho dinero, dije suavemente. ¿Seguro que es necesario? Su sonrisa se afiló. Si quieres conservar tu casa. Sí. Es necesario. Justo ahí sentí que el calor subía en mi pecho. Pero lo contuve. No era momento de explotar. Era momento de dejar que se ahorcara sola. Entonces llamaron a la puerta de atrás. Elena frunció el ceño. Molesta. ¿Esperas visita? Me encogí de hombros. Quizás los Molina. Ellos también están preocupados. Su sonrisa volvió. Bien. Me ocuparé de ellos después de ti. Laura abrió la puerta. No eran los Molina. Era doña Isabel. Detrás. Otro vecino con una carpeta. Y detrás de él. Un tercero con una grabadora pequeña. Elena se quedó helada. Su confianza vaciló un segundo antes de disimularlo con una risa. ¡Qué bonito! Una reunión. Pero sabéis que esto no funciona así. Estos asuntos se tratan en privado. Casa por casa. La voz de doña Isabel tembló. Pero sus palabras fueron claras. Estamos hartos de callarnos. El vecino de la grabadora la levantó. Te tenemos grabada. Elena. Cada amenaza. Cada multa falsa. Laura dio un paso adelante entonces. Su placa brillando mientras la ponía sobre la mesa. La sonrisa de Elena se derrumbó del todo esta vez. Has estado suplantando autoridad municipal,
dijo Laura. Tono calmado pero letal. Eso es un delito. Y has estado extorsionando a estas familias. Eso es otro. Elena palideció. Pero intentó recuperarse. Esto es absurdo. Esta gente firmó contratos. Pagaron voluntariamente. Si son tan tontos que no entienden la ley. No es mi problema. Excepto, corté yo, que esos contratos están falsificados. Y tenemos todos junto con testigos. Grabaciones y registros financieros. Deslicé el cuaderno negro de doña Isabel sobre la mesa hacia ella. Elena lo miró como si fuera un arma cargada. Por primera vez perdió la compostura. La máscara se rompió. Su voz subió aguda y presa del pánico. ¿Creéis que alguien os va a creer a vosotros antes que a mí? Yo dirijo esta comunidad. Yo pongo las reglas aquí. Laura no se inmutó. No. Elena. Te has escondido detrás de reglas. Pero las reglas no te hacen intocable. Las leyes sí. Y la ley está aquí mismo. Entonces Elena se lanzó. No físicamente. Sino verbalmente. Soltando insultos. Amenazas. Saliva volando. Señalaba a cada vecino por turnos. Voz chillona. Os voy a arruinar. A todos y cada uno. Os vais a arrepentir de cruzaros conmigo. La cámara lo capturó todo. Y en ese momento algo cambió en la habitación. El miedo ya no pertenecía a los vecinos. Le pertenecía a ella. Salió dando un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Durante un largo momento el silencio pesó sobre la habitación. Nadie respiraba. Entonces doña Isabel soltó una risa temblorosa. ¿Acaba de pasar eso? Laura recogió los papeles en un montón ordenado. ¿Ha pasado? Y ahora, dijo con firmeza, lo llevamos al ayuntamiento. Uno a uno. Los vecinos asintieron. Algunos con lágrimas en los ojos. Otros con alivio tembloroso. Pero todos compartían la misma mirada. Se había levantado un peso. El miedo que los había encadenado durante meses por fin se había roto. Los miré y me di cuenta de que esto ya no iba solo de derribar a Elena. Iba de devolverle la voz a esta comunidad. Y no habíamos terminado. Ni mucho menos. Cuando Elena salió dando un portazo de mi casa pensé que eso era el final. Durante un momento frágil me permití creer que se retiraría. Que se arrastraría de vuelta al agujero de donde salió. Quizás hasta que hiciera las maletas y desapareciera. Pero las personas como Elena no desaparecen. Se crecen. Vuelven más mezquinas. Más ruidosas y más imprudentes. Y efectivamente. La tormenta estalló antes de que acabara la semana. Empezó con una carta. No pegada en la puerta esta vez. Metida directamente en nuestro buzón. Doblada y arrugada por su agarre furioso. Sin sello oficial. Sin firmas. Sin formato. Solo una hoja con letra gruesa y enfadada. Habéis cometido un gran error. Esta urbanización es mía. La leí 2 veces. Luego la deslicé sobre la mesa hacia Laura. Ella no dijo nada. Solo dio un golpecito con el dedo en la esquina del papel. Mandíbula tensa. Se está desmoronando, dijo por fin. La hemos sacudido. Eso significa que va a escalar. ¿Escalar? ¿Lo hizo? A la mañana siguiente estaba en la rotonda con su portapapeles. Gritando órdenes como un sargento. Le ladró a los Thompson por el césped.
Amenazó a los Molina con una supuesta infracción de seguridad y le dijo a doña Isabel que le pondría 1.500 euros de multa si no escondía los cubos de basura en una hora. Pero algo había cambiado. Esta vez los vecinos no se encogieron. No murmuraron disculpas ni corrieron a obedecer. Se quedaron allí. Brazos cruzados. Callados. Mirándola con ojos duros. Y pude ver cómo la grieta se extendía por la confianza de Elena. Cuanto más rabia soltaba, menos poder parecía tener. Por fin se giró y me vio observándola desde el porche. Su cara se retorció. Me señaló con el dedo. Voz chillona. ¿Creéis que habéis ganado? ¿Creéis que a alguien le importa vuestro numerito? Yo dirijo esta comunidad. No vosotros. No vuestra mujer. No estos aprovechados desagradecidos. No contesté. No hacía falta. La cámara en mi bolsillo grababa cada palabra. Aquella noche atacó de nuevo. Pero esta vez desde las sombras. A las 2 de la madrugada el ruido de cristales rotos nos despertó de golpe. Corrí a la puerta principal. Laura justo detrás. Y encontré nuestro buzón hecho pedazos en la acera. Spray pintado en el camino de entrada. Goteando letras rojas. 2 palabras, largaos. La mano de Laura se cerró alrededor de mi brazo. Sus ojos eran firmes. Pero su voz afilada. Esto ya no es solo intimidación. Esto es delito. Quise salir corriendo tras ella. Pillarla infraganti. Pero Elena ya se había ido. Solo quedaba el siseo de la pintura secándose en el aire nocturno. Al día siguiente hizo su movimiento más audaz. Nos despertamos con sirenas. 2 coches patrulla aparcados en la entrada de la calle. Elena estaba a su lado. Brazos cruzados. Labios curvados en triunfo. Había llamado poniendo denuncias. Alegando que Laura abusaba de su placa. Que yo amenazaba a los residentes. Que nosotros éramos los matones. Los agentes se acercaron. Inseguros. Conocían a Laura. La respetaban. Pero el procedimiento era el procedimiento. Hicieron preguntas. Tomaron declaraciones. Hasta miraron con incomodidad el vandalismo en nuestra entrada. Elena, mientras tanto, dio la actuación de su vida. Se agarró las perlas. Fingió lágrimas. Insistió en que la acosaba una inspectora rebelde y su marido. No lo entendéis, sollozó. Están poniendo a toda la urbanización en mi contra. Temo por mi seguridad. Podría haber funcionado si no fuera por los vecinos. Uno a uno dieron un paso adelante. Los Molina. Doña Isabel. Hasta el hombre callado de la esquina que rara vez decía más de 2 palabras. Contaron a los agentes lo de las multas falsas. Las amenazas. Los documentos falsificados. Mostraron recibos. Grabaciones. Hasta la pintura todavía fresca en nuestra entrada. Cuando terminaron, los agentes ya no miraban a Laura ni a mí. Miraban a Elena. Y Elena temblaba. Pero los animales acorralados atacan. Aquella tarde apareció de nuevo. Esta vez con 2 hombres contratados en una furgoneta oxidada. Técnicos, decía ella. Se plantó en la acera gritando que las reparaciones empezarían inmediatamente. Que negarse era infracción de las normas de la comunidad. Que quien se interpusiera sería demandado hasta la quiebra. Los hombres parecían incómodos. No se habían apuntado a una pelea. Pero Elena les metió papeles en las manos. Voz cada vez más alta. Fue entonces cuando Laura salió. Placa en el cinturón. Voz calmada pero inflexible.
Ni uno de vosotros pone un pie en esta propiedad. Esto ya es un asunto penal. Marchaos o seréis detenidos por allanamiento. Los hombres cruzaron miradas. Luego subieron a la furgoneta sin decir palabra. Elena les gritó furiosa. Pero no pararon. La furgoneta se alejó dejando a Elena plantada en medio de la calle. Puños apretados. Pecho agitado. ¿Creéis que esto ha terminado? Escupió. ¿Creéis que podéis humillarme? Os voy a enterrar. Su voz se quebró. Por primera vez no era la voz de una mujer al mando. Era la voz de alguien que sabía que estaba perdiendo. Aquella noche Laura y yo nos sentamos en la cocina. El cuaderno y las grabaciones extendidos sobre la mesa. El aire estaba pesado. Tenso. Eléctrico. Ahora es peligrosa, dije. Le hemos quitado el poder y está desesperada por recuperarlo. Es cuando la gente hace tonterías. Laura asintió. Lo que significa que estamos cerca. Está acorralada. Mañana llevamos todo al fiscal del ayuntamiento. Pero esta noche, miró la pintura todavía visible fuera, esta noche nos mantenemos alerta. La miré. El acero tranquilo en sus ojos. Y sentí la verdad asentarse hondo en el pecho. La tormenta no había terminado. Estaba a punto de estallar con todo. Y cuando lo hiciera, teníamos que estar preparados. La sala de reuniones estaba más llena de lo que nunca la había visto. Sillas plegables rascando el suelo de linóleo. Vecinos hombro con hombro. El aire cargado de inquietud. Al frente estaba Elena. Sentada como una reina en su trono. Portapapeles en sus manos cuidadas. Sus labios curvados en una sonrisa satisfecha. Creía que esta noche sería otra coronación. Pero no esta noche. Yo estaba cerca del fondo. Laura a mi lado. El cuaderno negro descansaba en su regazo junto con nuestro montón de carpetas. Nuestras cámaras rodaban. Cada segundo contaba. Elena se levantó. Carraspeando con gracia teatral. Buenas noches a todos. Como presidenta en funciones, me enorgullece anunciar nuestra iniciativa para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias. Lamentablemente, algunas propiedades han suspendido la inspección. Voy a detallar las reparaciones obligatorias y las tasas asociadas. Sus palabras se extendieron por la sala como aceite. Me señaló con el bolígrafo. El señor Herrera. Por ejemplo, debe una cantidad importante por infracciones de jardinería. Si no se paga, la comunidad podrá embargar su propiedad. Jadeos recorrieron la sala. Algunos vecinos se encogieron. Otros me miraron con lástima. Elena se regodeó. Fue entonces cuando Laura se levantó. Calmada. Firme. Su placa brillando levemente bajo la chaqueta. En realidad, dijo. Voz clara y afilada, tenemos que parar aquí. Porque lo que la señora Vargas ha estado haciendo no es aplicación de normas. Es extorsión. La sala se quedó en silencio. Elena soltó una risa quebradiza y forzada. Disculpe. Eso es difamación. Laura abrió el cuaderno negro y lo levantó. Esto no es difamación. Es documentación. Pagos hechos directamente a usted sin registros de la comunidad. Sin recibos. Sin aprobación de la Junta. Eso es fraude. La sala zumbó. Los vecinos estiraron el cuello. Elena perdió el color. Eso es ridículo, saltó. Cualquiera podría haber escrito eso. Entonces esto será más difícil de descartar, cortó Laura. Deslizó copias de contratos sobre la mesa frontal.
Sellos falsos. Firmas falsas. Ha falsificado documentos municipales. Ha amenazado a propietarios con embargos que no tenía autoridad legal para presentar. Me levanté. Voz firme a pesar del martilleo en el pecho. Y te pillamos en vídeo aquí. Saqué el pequeño proyector que habíamos pedido prestado. En la pared detrás de Elena. Su propia voz llenó la sala. Págame directamente y evitamos las sanciones. Sus ojos se abrieron como platos. Se lanzó hacia el proyector. Pero Laura se interpuso. Firme como una roca. Los vecinos estallaron. Algunos gritaron. Otros maldijeron. Unos pocos, los que habían sido sangrados durante años, gritaron de alivio. Doña Isabel lloraba en silencio en la esquina. Elena balbuceaba. Buscando control. Esto es una caza de brujas. Nada de esto prueba nada. Fue entonces cuando se abrió la puerta. El jefe de bomberos del ayuntamiento entró. 2 agentes a su lado. Su uniforme llevaba el peso de la autoridad que Elena solo podía fingir. Llevaba una carpeta. En realidad, dijo. Voz retumbante, prueba lo suficiente. Levantó un informe. Denuncias anónimas nos llevaron a investigar. Encontramos numerosas infracciones del Código contra Incendios en sus propiedades de alquiler. Presentaciones falsas y malversación de fondos de la comunidad. Los agentes avanzaron. La máscara de Elena se rompió. No podéis detenerme. Yo soy la comunidad. La voz de Laura cortó el caos como un cuchillo. No. Elena. Eras una matona con un portapapeles. Eso termina esta noche. Los agentes le pusieron las esposas. El clic metálico resonando como un martillo de juez. Elena chilló. Intentó retorcerse. Pero fue inútil. La sala tronó con voces. Aplausos. Lágrimas. Hasta risas. Años de miedo se rompieron en ese único sonido. El jefe de bomberos se volvió hacia la gente. Si alguien aquí ha sido coaccionado a pagar, acuda a nuestras oficinas. Nos aseguraremos de que se les escuche. Uno a uno los vecinos asintieron. Hombros más rectos. Por primera vez la gente no miraba al suelo. Se miraban entre sí. Mientras arrastraban a Elena hacia la puerta. Fijó sus ojos en mí. Puro odio ardía allí. Pero debajo había algo nuevo. ¿Miedo? Laura me apretó la mano. Su placa atrapó la luz. Durante semanas la había escondido. Ahora estaba al descubierto. No solo mi mujer, sino la inspectora que había traído la justicia a casa. Cuando la puerta se cerró detrás de Elena, el silencio duró un segundo. Luego doña Isabel dio un paso adelante. Voz temblorosa. Gracias, susurró, por levantaros cuando el resto no pudimos. Tragué con fuerza. No, le dije. Vosotros nos disteis el valor. Nosotros solo encendimos la cerilla. Aquella noche, mientras volvíamos caminando por la calle tranquila, el aire se sentía distinto. Más limpio. El miedo que había asfixiado nuestra urbanización durante tanto tiempo había desaparecido. Reemplazado por algo frágil pero real. Esperanza. Laura pasó su brazo por el mío. Te das cuenta, dijo suavemente, de que esto no va solo de pararla a ella. Va de recordarles a la gente que tienen poder. Solo lo habían olvidado. Asentí. Mirando la casa donde los avisos de Elena una vez se pegaban como cicatrices. Ella pensaba que la comunidad era su reino. Pero nunca fue suyo. Era nuestro.
Y por primera vez, la calle volvía a sentirse como un hogar. Por la mañana la calle se sentía nueva. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cargada. Los avisos rojos habían desaparecido. Arrancados durante la noche y convertidos en bolas furiosas en los contenedores de reciclaje. Algunos vecinos se rieron al arrancar los suyos. Algunos lloraron. La mayoría simplemente se quedaron un momento más de lo necesario. Manos en el marco de la puerta. Respirando un aire que ya no sabía amenazas. El señor Pérez. El marine retirado de 2 casas más abajo. Me vio en la acera. Durante años solo me había dado un asentimiento tenso. Hoy me dio uno de verdad. Nos tenía a todos acojolado, dijo con voz ronca. Hizo falta valor para plantarse así. Antes de que pudiera contestar. Doña Isabel salió al otro lado de la calle. Bata bien atada. Ojos húmedos. Yo le pagué, dijo. No exactamente a mí. Sino a quien quisiera oír. Durante años. Cientos aquí. Miles allá. Pensaba que si seguía pagando me dejaría en paz. Sus palabras recorrieron la calle y encontraron otras puertas. Bisagras chirriaron. La gente salió. Abrazando tazas de café como escudos. Me dijo que mi hijo no podía aparcar su furgoneta en nuestra entrada. Que bajaría el valor. Me multó por las luces de Navidad. Dijo que embargaría mi casa si volvía a discutir. Nadie gritó. Nadie necesitaba hacerlo. El silencio era lo bastante pesado. Contenía vergüenza y alivio y la sorpresa sorda de despertar de un largo y complicado mal sueño. Al mediodía llegó el ayuntamiento. Portapapeles. Polos. Esas pequeñas bolsas de nylon tintineando con bolígrafos. Se dividieron en parejas y fueron casa por casa. Registros abiertos. Voces suaves. Una mujer de unos 40 con ojos afilados y tono amable se paró en mis escalones y me estrechó la mano como si fuéramos conocidos de pueblo pequeño. Desharemos los embargos, dijo. Cualquiera que podáis demostrar que fue fraudulento. Lo anularemos. Os ayudaremos a documentarlo. Luego miró por encima de mi hombro hacia el salón donde las cámaras una vez parpadeaban en rojo. Por si sirve de algo. No es la primera vez que vemos algo así. La gente se acomoda en el poder. Las comunidades se cansan. Entonces las reglas dejan de ser reglas. Laura estaba detrás de mí. Placa visible ahora. Ya no la escondía bajo una chaqueta ni la giraba hacia adentro para que no brillara. Los vecinos la miraban con una mezcla de gratitud e incomodidad. Algunos se inclinaban para darle las gracias. Cuidadosos con sus palabras. Como hablando con un médico después de un diagnóstico grave. Otros mantenían distancia. No sabían muy bien qué hacer con una heroína que también les había recordado que se habían quedado callados. Aquella tarde la Junta convocó otra reunión de urgencia. Esta vez sin Elena. Sin perlas. Sin martillo. Las mismas sillas plegables. El mismo olor a limpiador de limón. Pero el aire se había aflojado un poco. La gente no se sentaba erguida. Se sentaba como personas. ¿Quién manda ahora?, preguntó alguien. Seguimos necesitando una comunidad, dijo otro. Ya preparándose para una pelea que no quería. Un hombre al fondo. Uno de los callados que solo conocías por su perro. Se levantó con las manos en los bolsillos. No podemos fingir que ninguno de nosotros lo vio, dijo. Lo vimos. Y elegimos nuestros jardines antes que a nuestros vecinos. Nuestra comodidad antes que el conflicto. Yo lo hice. No señaló con el dedo. Miró sus zapatos.
Lo señaló hacia mí. Laura no picó cuando las miradas se volvieron hacia ella. No estoy aquí para dirigir vuestra junta, dijo. Eso no es mi terreno. Parar un delito sí. Lo demás es vuestro. Una docena de ideas salieron a la vez. Límites de mandato. Presupuestos públicos. Tesoreros rotativos. 2 firmas en cada cheque. Reuniones abiertas. Una línea directa al ayuntamiento cuando algo oliera mal. No perfecto. No permanente. Pero sonaba a reparación en vez de arrepentimiento. Y eso era nuevo. Cuando las sillas se arrastraron y la gente volvió a casa. La adrenalina se me escapó de los huesos de golpe. De camino. Laura pasó su brazo por el mío como hace cuando es solo la mujer de Marcos y no lleva placa en los ojos. ¿Estás bien? Pregunté. Más o menos. Sonrió. Pequeña y cansada. Esto lo hago para vivir. Pero nunca con la luz de mi propio porche en el encuadre. Esa parte es nueva. Nos paramos en nuestra entrada donde la semana pasada 2 palabras rojas gritaban, «Largaos». Quedaba un leve rubor calcáreo en el hormigón donde el ayuntamiento lo había limpiado a presión para las pruebas. Lo miré. El fantasma de aquello. «¿Se queda?», dije. «El miedo siempre se queda», contestó. «También el orgullo. También la vergüenza. Se desvanece. Pero permanece». Los días siguientes fueron ajetreados de otra forma. No técnicos ni amenazas. Sino documentos. Fotocopias extendidas sobre mesas de cocina tan casuales como partidas de cartas. Recibos. Correos. Escaneos de avisos con artículos mal escritos y sellos falsos. Eso siempre fue mi señal favorita, la arrogancia de la mala gramática. La gente intercambiaba historias como recetas. Hubo peleas también. En los buzones y bajo las luces de los porches. Un vecino decía, Elena se merecía todo lo que le pasó y más. Otro decía, el poder corrompe a todo el mundo al final. Y deberíamos quemar toda la estructura. Ese argumento me preocupaba más que los gritos de Elena. El que dice, nadie puede ser de fiar. Así que ¿para qué intentarlo? El cinismo se viste de sabiduría. En realidad es solo una rendición más suave. Una semana después vino la jefa de bomberos. La misma mujer que había estado al frente de la sala con una voz que no se podía ignorar. Volvió a dar las gracias a Laura. Me dio las gracias a mí también. Lo que me pareció inmerecido. Se han presentado cargos, dijo. Fraude. Falsificación. Suplantación. Daños criminales. Y todavía estamos revisando el dinero. Serán meses. Habrá vistas. Citaciones. Probablemente prensa. Después de que se marchara me senté en los escalones y vi cómo el sol tardío teñía la calle del color del té. ¿Publica? Dije. ¿Publica? Repitió Laura. Sentándose a mi lado. ¿Lo volverías a hacer? Preguntó después de un largo silencio. Cada vez, asintió como si ya lo supiera. El cambio no llegó como un desfile. Llegó en escenas pequeñas y ordinarias que casi parecían desafiantes. Un adolescente aparcó su furgoneta en su propia entrada y su madre no entró en pánico. Las luces de Navidad se pusieron 2 semanas antes y nadie deslizó un aviso bajo la alfombra. El señor Pérez arregló el porche de doña Isabel sin que nadie se lo pidiera. Tomás Molina pasó con un pastel que claramente no había horneado él y se disculpó por haber firmado tan rápido. Dijo que testificaría de todos modos. La gente recuperaba sus jardines centímetro a centímetro. Y luego recordaba mirarse a los ojos. La confianza volvió como la hierba después de un invierno duro.
Irregular. Terca. Más verde en algunos jardines que en otros. Algunos todavía miraban por encima del hombro antes de hablar. Como si Elena pudiera materializarse detrás de un seto con un portapapeles. Los viejos hábitos mueren exactamente tan duro como el miedo que los enseñó. Una noche Laura y yo dimos la vuelta al circuito al atardecer. Nuestras sombras largas y tontas en la acera. Las luces de los porches se encendían una a una. Como un aplauso a cámara lenta. En algún sitio sonaba una radio con una canción antigua demasiado baja para identificarla. Por primera vez en mucho tiempo. La urbanización sonaba como ella misma. «Sabes», dijo, «que no solo la paramos. Les recordamos algo que habían olvidado». «¿Qué?» «Que hay más de ellos que de cualquier persona con un poco de poder y mucho descaro». Pensé en el cuaderno negro de doña Isabel. La primera cosa verdadera que se puso sobre nuestra mesa de la cocina. En el sobre de Tomás. Manos temblando. En el hombre callado de la fila de atrás que por fin habló. No habíamos sido valientes solos. Solo habíamos sido los primeros y los más ruidosos. El resto había estado esperando oír otra voz. Cualquier voz. Decir la verdad en voz alta. En casa me quedé en la entrada mirando la madera limpia de nuestra puerta. Donde una vez el aviso se había pegado tan fuerte que la cola dejó mancha. La veta corría cálida bajo mi palma. Sin papel. Sin pegamento. Sin aviso. Solo una puerta. Antes de dormir le cogí la mano a Laura más tiempo de lo habitual. «Sabes que te van a pedir que entres en la nueva junta», dije. «Ya lo hicieron», contestó. Les dije que no. Sonrió ante mi ceja levantada. Yo aplico leyes. No hago reglamentos. Además, la mitad todavía no se decide si hornearme un bizcocho o evitarme en el supermercado. Se acostumbrarán, dije. Quizás. Quizás no. Pero vendrán. Eso basta. Apagué la luz del porche. La casa se asentó con esos pequeños ruidos que hacen todas las casas. Cañerías golpeando. La madera recordando que es madera. En algún sitio un aspersor siseó al encenderse. En algún sitio una televisión rió. En la oscuridad podía oír a mi urbanización respirando. Lo que Elena se llevó era obvio. Dinero. Silencio. La sensación de que tu casa es tu casa. Lo que dejó atrás apenas empezábamos a medirlo. Una mirada más afilada para los falsos. Una tolerancia menor a los matones. Y un hábito poco glamuroso pero necesario, mirarnos unos a otros. Las consecuencias no fueron fuegos artificiales. Fueron trabajo. Pero por una vez. Parecía del tipo que merece la pena hacer. Lo de las tormentas es esto, nunca terminan exactamente donde empezaron. Puedes barrer tu porche. Puedes limpiar tus ventanas. Pero el viento lleva pedazos más lejos de lo que nunca imaginarías. Así fue después de que el imperio de Elena se resquebrajara. La historia no se quedó en nuestra calle. Se derramó hacia afuera. Primero en la cola del supermercado donde la gente se inclinaba más sobre sus carros y murmuraba, ¿has oído lo de ese lío de la comunidad en Los Pinos? Luego en la cafetería del centro, donde los habituales dejaban las tazas el tiempo justo para negar con la cabeza. Al final de la semana ya no eran susurros. Era radio. Era el telediario de la noche con una presentadora sonriente que convertía nuestra miseria en entretenimiento. Recuerdo la primera vez que vi nuestra calle en televisión. Una reportera con blazer brillante estaba exactamente donde Laura y yo habíamos discutido con Elena en la acera. Detrás de ella, la fila familiar de chalets parecía más pequeña. Más frágil. Bajo el foco de una cámara.
Los vecinos dicen que vivieron con miedo durante años, anunció la reportera. Y las palabras me golpearon en el pecho. ¿Miedo? Una palabra tan simple. Una sombra tan larga. Laura estaba sentada a mi lado en el sofá. Mandíbula tensa. Van a convertirlo en un circo, murmuró. No se equivocaba. Los reporteros siempre quieren un villano y un héroe. Los tenían a los dos. Y querían víctimas también. Gente dispuesta a llorar en directo. A enseñar sus avisos. A negar con la cabeza para la cámara. No todo el mundo recibió bien esa atención. Algunos vecinos bajaron las persianas y se quedaron callados. Otros se lanzaron. Ansiosos por ser oídos por fin después de años de silencio. Doña Isabel. Dios la bendiga. Se plantó en su porche con su vestido de domingo y leyó de su cuaderno negro mientras un cámara asentía. Parecía 10 años más joven cuando terminó. Como si quitarse el secreto le hubiera quitado el peso de los hombros. Los susurros crecieron leguas. Amigos de fuera de la ciudad me llamaban. Mi hermano en Barcelona me dejó un mensaje de voz. Te he visto en las noticias. ¿Qué demonios pasa ahí? Hasta mi viejo amigo del ejército. Que normalmente solo hablaba de resultados de fútbol. Me mandó un mensaje, esa mujer tuya inspectora. Joder. Orgulloso de ella. Con cada llamada. Cada mensaje. Sentía la distancia entre la vida que creíamos tener, una urbanización tranquila. Césped cortado. Barbacoas en verano, y la que de repente vivíamos. Donde desconocidos debatían sobre nosotros mientras desayunaban huevos. Era surrealista. Como estar fuera de tu propia casa y darte cuenta de que te has convertido en folclore local. Pero lo más extraño no era la atención. Era el cambio en la postura de la gente. Durante años nadie se miraba a los ojos. Vivíamos detrás de vallas. Detrás de setos. Detrás de puertas de garaje cerradas. Después de la caída de Elena. La gente empezó a quedarse más tiempo en los buzones. ¿En las aceras? En la cola del colegio. Se inclinaban más al hablar. Bajaban la voz como conspiradores. Una vez me dijo que tenía amigos en el registro del ayuntamiento. Oí que falsificaba cartas de un despacho que no existe. Alguien dijo que tenía una caja fuerte en el sótano llena de efectivo de las multas. Los rumores se multiplicaban. Algunos medio ciertos. Algunos inventos salvajes. Pero cada uno llevaba un pedazo de algo real. ¿La sospecha? La rabia. El viejo hábito de creer en su poder en la sombra. A Laura le molestaba esa parte más que nada. No se trata de los rumores, me dijo una noche mientras pasábamos junto a un grupo de vecinos intercambiando historias como cuentos de fantasmas. Se trata de responsabilidad. Los hechos ya son bastante malos. No necesitamos cuentos de hadas. Aún así, la gente necesitaba hablar. Después del silencio, llega la inundación. Y quizás el cotilleo es solo otra forma de llorar los años que perdimos. Los investigadores del ayuntamiento seguían viniendo. Coches con matrículas oficiales aparcados en nuestra acera. Puertas cerrándose. Carpetas bajo el brazo. Hablaban con todo el mundo. A veces 2 veces. A veces 3. Veía a los vecinos paseando por sus porches después. Frotándose las sienes. Hasta la verdad puede agotar cuando la has enterrado demasiado tiempo. Y entre todo aquello, los susurros seguían girando. Al principio sobre Elena. Luego sobre nosotros. ¿Sabíais que Laura es la inspectora jefe? ¿Cómo no lo sabían? ¿Cómo escondió esa placa todo el tiempo? Quizás quería que fuera así.
Quizás preparó a Elena. Ella es la razón de que estemos en las noticias. Si se hubiera callado, se habría pasado. Esa fue la que más dolió. Callarse. La palabra que más le gustaba a Elena. La palabra que nos mantenía a todos en fila. Ahora algunos la usaban como un remedio que habíamos rechazado tontamente. Una tarde Tomás volvió a llamar a nuestra puerta. Parecía peor que antes. Pelo sin peinar. Camisa arrugada. Tendió otro sobre. Este vacío. Vinieron a mi trabajo, susurró. Me hicieron preguntas. Mi jefe se enteró. Creo que voy a perder el empleo. Sus ojos saltaban como los de un animal atrapado. ¿Por qué no pudo quedarse entre nosotros? ¿Por qué tuvo que hacerse tan grande? Quise decirle la verdad. Que la podredumbre nunca se queda contenida. Que se extiende hasta que la luz la encuentra. En vez de eso puse una mano en su hombro porque ya era grande. Tomás. Solo que tú no lo veías. No contestó. Solo asintió y se marchó. Más pequeño de alguna forma. Más tarde Laura estaba sentada a la mesa de la cocina con una taza de té ya frío. Esta es la parte más dura, dijo. No la pelea. Las consecuencias. La gente no sabe qué hacer cuando el miedo desaparece. A algunos les falta. Sabía lo que quería decir. El miedo da forma. Te dice dónde ponerte. Qué evitar. Cómo comportarte. Sin él. Tienes que pensar por ti mismo otra vez. Algunos encuentran esa libertad pesada. Los susurros no pararon. Solo cambiaron de forma, de lo que ella hizo a lo que nosotros permitimos. De cómo pudo ella a por qué no lo hicimos nosotros. La culpa tiene forma de resonar más fuerte que la rabia. Aún así. Noté algo más. Entre el cotilleo y la duda. Los vecinos se quedaban más tiempo. Compartían más. Se preocupaban. Preguntaban si alguien necesitaba ayuda con los canalones o un viaje al supermercado. La comunidad. Torpe y desmañada. Se estaba despertando otra vez. Un domingo doña Isabel invitó a media calle a su jardín para té frío. Nos sentamos en sillas de jardín desparejadas. Sudando bajo el sol tardío. Y hablamos no de Elena. Sino de lo que venía después. Los susurros se calmaron. Las risas, reales. Tentativas. Temblorosas, ocuparon su lugar. No era perfecto. No era pulido. Pero era nuestro. Y mientras estaba allí escuchando el zumbido bajo de las voces, me di cuenta de algo simple. Los susurros no siempre son veneno. Y así. Poco a poco. La urbanización Los Pinos volvió a respirar. Ya no era el reino de nadie. Era nuestro. Y por primera vez en mucho tiempo. Todos sabíamos exactamente lo que eso significaba.